¿qué es la masonería acá en La Plata? Bueno, justamente como hablamos hace un ratito fuera del aire, es la gran pregunta. Lo que te puedo responder, no tanto qué es la masonería en sí, porque eso es casi imposible de responder, sino lo que cuentan los masones de sí mismos, lo que ellos muestran públicamente, y que la masonería es básicamente una sociedad discreta, no secreta, porque ellos tienen sus páginas web, páginas en Facebook, publicaciones, una sociedad discreta dedicada al progreso del espíritu humano. Eso es lo que dicen hacia afuera. Claro. Hasta donde nosotros podemos llegar a saber, porque al no ser masones nosotros mismos, nos encontramos con una puerta en un momento que no podemos cruzar, y a partir de ahí ese secreto no lo podemos conocer. Pero resumiendo, la masonería es una sociedad dedicada al progreso del espíritu humano, de todas las maneras posibles, tanto desde la política, como desde la economía, como de ciertas cuestiones relacionadas con la religión. O sea, tienen su influencia, han dejado su marca en muchos aspectos de la sociedad moderna. Claro. Contarnos un poquito La Plata Ciudad Oculta, ustedes. Bueno, La Plata Ciudad Oculta es un grupo, somos 4 personas, como decías al principio, que nos juntamos hace 3 años, cada uno por su lado, se dedicaba a investigar cuestiones sobre La Plata desde distintos puntos de vista. Yo soy fotógrafo y periodista, siempre me interesaron cuestiones de historia, la arquitectura de La Plata también me interesa, y otras cuestiones también relacionadas con lo oculto. Otro de los integrantes es investigador de la ciudad, tiene la mejor biblioteca sobre La Plata que se puedan imaginar, y las chicas que están con nosotros en el grupo, que completan el grupo, son coordinadoras de turismo. Entonces ellas tienen el punto de vista de lo turístico, siempre participan, por ejemplo, en la noche de los museos, son expertas en ese tema. Entonces, primero nos juntamos para trabajar para una empresa privada, para OSDE, que necesitaban coordinadores para sus recorridos que hacen 2 veces al año, y a partir de ahí empezamos a charlar y decidimos largarnos con nuestros propios recorridos relacionados con cuestiones que estén fuera de los circuitos turísticos tradicionales, que son siempre los mismos, básicamente circuito eje fundacional, edificios antiguos, palacios. Bueno, decidimos salirnos un poco de eso y hacer recorridos que vayan por otro lado. Entonces pensamos primero en masonería, también tenemos otros sobre mitos urbanos, otros sobre misterios del bosque platense, y estamos pensando en otro. Bueno, esta es una primicia. ¿Exclusividad? Claro, bueno, estamos preparando uno sobre crímenes en la ciudad. No. Una especie de crónica roja de La Plata, de crímenes muy resonados que hubo, y que vamos a arrancar con eso posiblemente en junio. Qué bien. Primicia para Radio La Sábal, gracias. Bueno, Tinchi, vos que sos y Sergio, que son los que están bien interiorizados. Vos viste que te preguntaba a vos. Nos gusta el tema nomás, nos gusta el tema. Pregunta, ¿cómo puede llegar una persona a ser masón? ¿Cuáles son las características? ¿Qué tiene que tener una dote como los sacerdotes? Básicamente lo que ellos dicen: para ser masón tenés que ser buena persona, tener buena conducta, tener un cierto nivel económico, es decir, mantenerte a vos mismo, porque la cuota que pagas también es importante. Inclusive, como les comentaba hace un ratito fuera de aire también, si dejas de pagar la cuota te dejan afuera de la logia. Y tener un cierto nivel de conocimientos. Puntualmente es eso. No podés golpear la puerta: hola, ¿qué tal? Quiero ser masón. Te tiene que recomendar otro masón antes también. Tenés que entrar en contacto con ellos, ya sea a través de la página web o de Facebook. Inclusive si entras a alguna de las páginas de la logia Luz y Verdad o Alejandro Cor, podés contactarte con ellos y bueno, supongo, tener una entrevista con alguien y ver si después te recomienda. Pero puntualmente es eso, tener un cierto nivel de conocimiento, ser... ellos llaman persona de actitud de comportamiento recto, que no sé con qué vara la medirán, pero bueno, sí. Eso también es el tema. No es necesario ser un intelectual, pero casi. Y creo que sí, para mí va por ahí, porque el desarrollo del conocimiento es parte integral de la masonería. Entonces tenés que tener un cierto nivel, sí, intelectual. No sé si de títulos universitarios, pero por lo menos demostrar curiosidad y demostrar ciertas aptitudes intelectuales, seguro. Sí. Sí, al menos demostrar bastante conocimiento sobre algún tema, ¿no? Eso
Sí, y contanos sobre personas que sabemos que son masones, que estuvieron acá en La Plata y que hacen a la historia de la ciudad. Bueno, el más obvio es Dardo Rocha, el fundador, que fue iniciado por su padre cuando tenía 22 años, y después, cuando fundó La Plata, al aprobar el plano que se hizo juntamente con Pedro Benoit, otro conocido masón, dejó sus marcas. Por ejemplo, el plano de La Plata tiene un montón de marcas relacionadas con la masonería en cuanto a su dibujo y en cuanto a su grafismo. Entonces ahí tenemos dos de los masones más conocidos de la ciudad. Otro que les comentaba antes era Joaquín B. González, también un masón muy importante que llegó a un grado muy alto, el grado 33, que es el de gran inspector, que podemos verlo. Si entramos al rectorado, tenemos a la izquierda una placa que dejó la masonería argentina en el centenario de la universidad, creo que fue en 2005, cuando el centenario de que se nacionalizó la universidad, y después hay otra placa específica dedicada a Joaquín B. González en la esquina que se ve desde la esquina 7 y 47, que recién nos comentaba que tenemos el GI, Joaquín B. González, que justamente habla del grado al que llegó, gran inspector. El gran inspector. Claro. El Teatro Princesa, que está acá en el Diagonal, ese se decía que era un lugar de punto de reunión, ¿puede ser? Sí, por lo menos lo que conocemos acá en el barrio. Exacto, sí, fue uno de los lugares donde hubo lo que ellos llaman tenidas, que son las reuniones masónicas. Había un taller masónico, exactamente. Es uno de los lugares que quedan en pie todavía. Sí, el teatro en realidad primero empezó como cine y teatro, pasó por muchas actividades, y una de ellas fue la tenida masónica. El único lugar que quedó en pie, digamos, que se construyó como templo masónico, y que ahora es otra cosa, es una iglesia, es la iglesia que está al lado del Comercial San Martín. Hace un ratito hablaba con una de las locutoras que trabaja en la escuela. Sí. Bueno, 46, 2 y 3, que es un templo que tiene un frente muy griego, triangular, con columnas. Bueno, eso fue construido como templo masónico. Inclusive un grupo ultracatólico a principios del siglo XX lo prendió fuego, se quemaron archivos. Después, con los años, pasó a ser la iglesia. El único rastro que queda es el frente. Adentro ha sido totalmente modificado, no queda ningún rastro, no hay nada que delate que fue un templo masónico. Y por lo que yo había escuchado, las casas esas antiguas que tienen, no sé yo, 80, 100 años, que tienen en la fachada un triangulito. El dintel de la puerta. El dintel de la puerta. En algún momento alguien me había dicho que es porque en esa casa había una persona masón. ¿Qué hay de verdad de eso? ¿O es solamente un mito urbano? Es una leyenda urbana, sí, es una leyenda urbana, porque son cosas que en un momento se pusieron de moda, determinado tipo de decoración, como también, por ejemplo, determinados símbolos que son como cadenas. Eso sí está más relacionado con la masonería. Hay algunas casas que han quedado con cadenas. La casa acá en La Plata, la casa que tiene símbolos tremendamente masónicos, está muy cerca de acá. No sé si alguna vez la vieron, 2, 37 y 38. Hay una casa que sobre el dintel de la puerta tiene un ataúd alado, por ejemplo, y sobre las ventanas tiene escuadras y compases, triángulos. Está muy cerquita de acá, pasen a verla porque es increíble. Sí, yo sé cuál es. Sí. Claro. Yo no la vi, mirá que pasó seguido. Sí, que nosotros hemos hablado con la gente que vive ahí actualmente y ellos nos dicen que no saben nada, que la compraron hace unos años. Ha aparecido en varios diarios la casa, le han sacado muchas fotos, pero el símbolo más claro es el ataúd con alas, que está justo sobre el dintel de la puerta. Entonces el que entra ahí renace. Es justamente el rito de iniciación masónico, que es muy tremendo para el que no lo conoce. Al que van a iniciar, la persona, al novato, que después pasa a ser aprendiz, lo meten en un ataúd y le cierran la puerta. Y después lo vuelven a abrir. Él renace, muere como persona del mundo y renace como masón. De alguna forma es así. Que es el mismo símbolo que tenemos en la puerta de esa casa, que es un ataúd con las alas, que el renacimiento, el irse hacia un plano superior. O sea, esa casa es la que tiene símbolos masónicos más detallados. Yo te aclaro, ya no voy a ser masón, Yo no me meto ahí ni de casualidad, a ver si pierden la llave. La verdad que en la ciudad de La Plata hay muchas historias, mitos, sobre todo ahí en Plaza Moreno, donde estaba la fuente, que decía, yo he ido un montón de veces, que decían que en el fondo tenían los dibujitos del diablo, el otro que
con el arco le apuntaba a la cruz, y la verdad que tiene mucha historia la ciudad de La Plata, hay mucho mito urbano, yo creo que debe ser porque es una ciudad donde están las universidades, hay muchos intelectuales en la ciudad de La Plata, ¿no? No es un lugar aislado en el mundo, sino que hay mucho conocimiento en la ciudad de La Plata. Claro, también tiene que ver con que nosotros siempre decimos, inclusive lo contamos cuando hacemos el recorrido de mitos urbanos, que las ciudades están hechas de asfalto y de cemento, pero también están hechas de historias y de relatos. La Plata, pese a ser una ciudad tan joven, que tiene muchos menos años que Buenos Aires o que Rosario o muchas otras ciudades de la Argentina, tiene un montón de historias muy interesantes. Está llena, es un tramado de leyendas urbanas que es increíble, muy fuerte, y que para nosotros tiene vinculación con el propio nacimiento como ciudad artificial creada por masones, creada con una geometría muy particular que no existe en ningún otro lugar del mundo. La Plata es una ciudad que se estudia en todo el mundo en cuanto a su trazado, y que inclusive inspiró a otras ciudades. Por ejemplo, Belo Horizonte en Brasil es una ciudad que también tiene un trazado masónico y que se inspiró. El que hizo el trazado dijo que se había inspirado en La Plata y que está llena de plazas masónicas. Bueno, volviendo a La Plata, vos comentabas recién el tema de la Plaza Moreno. Es muy interesante la Plaza Moreno, de hecho nuestro recorrido siempre comienza en Plaza Moreno porque es el corazón de la ciudad, el centro geométrico, digamos, del cuadradito, podríamos llamarlo así, y está llena de cosas como las famosas estatuas con los cuernitos y el arquero. Esos son temas también que son muy discutibles, porque, por ejemplo, las estatuas, cuando se hizo Plaza Moreno, las estatuas fueron, para empezar, que fueron compradas, se podría decir, como de catálogo. En esa época, cuando quisieron poblar la ciudad de estatuas, agarraron un catálogo, buscaron y dijeron, estas estatuas son lindas para la plaza. Entonces las encargaron, las trajeron de Francia. Estaban en otro punto de la plaza, no le hacían cuernitos a la catedral, estaban en otro lugar. En la década del 40 se hizo una reforma en Plaza Moreno. Por ejemplo, donde ahora está la piedra fundamental había una fuente. Esa fuente fue la que filtró un montón de agua a la piedra fundamental, a esa caja hecha de mármol de azul, y se perdieron muchos documentos. En el año 82, cuando se la saca, había muchos que estaban podridos por todo el agua que se había filtrado, por la fuente que había. Entonces, como te decía, las estatuas no hacían cuernitos de la catedral, estaban ubicadas en otra parte. Y el arquero, el famoso arquero, que es una estatua de Troiani, fue puesto ahí en la década del 70, de modo que no tiene mucha vinculación tampoco con la masonería fundacional. Son todos mitos urbanos, como en realidad leyendas, porque la palabra mito tiene una connotación religiosa. Entonces podríamos hablar de leyendas urbanas. Pero que de todos modos no dejan de estar buenas, por más que no tengan tanta relación quizá con la masonería, son interesantes para conocerlas, para demitificar un poco también el rol de la masonería en la Fundación de La Plata y en su historia. Sí, bueno, porque también la masonería muchas veces por los conspiradores o los aficionados a conspiraciones la asocian directamente a todo lo que es digamos, el satanismo y diversas cosas que tienen que ver con cuestiones medio raras, ¿no? Claro, obviamente que la masonería tiene relación con el hermetismo. Ellos se dicen como herederos o están vinculados a ciertas cosas como los templarios, la alquimia, toman mucho símbolo de ahí y toda una tradición hermética que es muy antigua y que se pierde en la noche de los tiempos. De hecho, muchos historiadores hablan de Egipto o anterior a Egipto, hasta de los atlantes, si vamos al caso. Pero bueno, sin meternos en eso, la vinculación de la masonería con el satanismo puntualmente tiene que ver con una cuestión que ellos siempre propiciaron, que es el pensamiento libre, es decir, no vinculado a lo religioso. Entonces ellos, por ejemplo, siempre estuvieron a favor del casamiento y de la educación laica. Entonces el catolicismo siempre estuvo muy en contra, y a principios del siglo XX el Papa de ese momento, que realmente no me acuerdo quién era, emitió una bula excomulgando a los masónicos, que todavía corre. Supuestamente en este momento no se puede ser católico y masón. Igual los masones no es que no sean religiosos, lo que pasa es que ellos propician una libertad absoluta de culto siempre y cuando uno crea en un ser superior, no importa quién. Ellos, como se derivan supuestamente de los albañiles de la Edad Media, la palabra masón significa albañil en idioma francés, todos los símbolos de la masonería están vinculados
a la albañilería y la construcción. Entonces, para ellos Dios, por ejemplo, es el gran arquitecto. Entonces uno, para entrar en la masonería, tiene que creer en el gran arquitecto, no importa a qué tipo de Dios nos represente adentro nuestro, sea Alá, sea el Dios cristiano o lo que uno quiera creer. Pero esa libertad de pensamiento nunca fue tolerada por los católicos, entonces por eso todo este problema y toda la vinculación con el satanismo. Además hay determinados elementos simbólicos de los rituales masónicos que fueron muy mal vistos, por ejemplo la calavera y las tibias cruzadas, como la bandera pirata, que ellos también lo tienen como un símbolo importante porque para ellos la muerte no es es un paso adelante, es un cambio en el hombre. Entonces se utiliza mucho ese símbolo para hablar del hombre anterior a ser masón y el paso a integrar la masonería. Pero fue visto por los profanos como que hacían sacrificios humanos, por ejemplo. Lo vieron desde ese punto de vista, o el hecho de usar un ataúd para los rituales, o de que algunos rituales son subterráneos. Lo vieron como vinculado con rituales que tenían que ver más justamente con el satanismo, con cosas más ocultas, más diabólicas. Más diabólicas, sí. Exacto. Sí, bueno, que es algo bastante común a lo largo de la historia, ¿no? Cuando la iglesia agarra algunos símbolos y los transforma en algo, digamos, demoníaco. Por ejemplo, la serpiente era el símbolo de la sabiduría y de la inteligencia en la antigua Grecia, en Egipto y todas las civilizaciones anteriores. De hecho, bueno, por eso está la serpiente en el simbolito de farmacia. Claro. Y sin embargo después, bueno, cuando viene la Iglesia Católica y toma, digamos, como el dominio del paradigma de las cosas que se creen, pasa a ser un símbolo diabólico. Exacto. Y todo lo asociado a la serpiente termina siendo diabólico de alguna forma. Bueno, hace 2 años, 3 años, había una ficción, creo que era Canal 13, bueno, Herederos. Sí. Herederos, no sé si la viste. No miro televisión. No miras tele. Bueno, era un lugar que se llama Ministerra, una cosa así, ¿no? Era como un pueblo donde había una logia, en un viñedo, qué sé yo. Era mixta y bueno. Ponían el comisario, sacaban el comisario, ponían el intendente, sacaban el intendente, ¿me entendés? Vos vendías vino si ellos querían, no vendías vino si ellos... Y hacían todos unos la que era elegida. Sí, la elegida y tenía toda una cosa así como de logia. La vestimenta. Tenían una vestimenta, tenían algunas cosas puestas así en la casa. Sí, sí, claro, porque la masonería, digamos, tiene un aspecto como de obra interna, como de cuestión de operar en el espíritu humano, pero hay muchas logias relacionadas con la política. No nos olvidemos acá en Argentina la tristemente conocida logia PDUE, la de Licio Gelli, que actuó en la época de la AAA, digamos, tuvo toda una vinculación. San Martín, por ejemplo, actuó también a través de la logia, de distintas logias en la época de la independencia de Argentina. Había una influencia de logias de Europa, pero también se creó una logia acá por cuestiones políticas. Sí, por supuesto hay una gran vinculación con eso también, y porque los masones lo que tienen es mucho poder, eso es innegable. Se habla de que la mayoría de los gobernantes del mundo fueron o han sido masones también. O sea, no solamente sabios y científicos, sino también políticos en una gran cantidad. Sí. Sí, bueno, acá tenemos el prócer, bueno, Sarmiento capaz que es uno de los más conspicuos también de la Argentina, ¿no? Exacto, sí, Sarmiento está reconocido en todo el mundo, fue uno de los más grandes masones del mundo, inclusive. La tumba, yo contaba hace un ratito fuera del aire, la tumba en el cementerio de la Recoleta no tiene ningún símbolo cristiano, no hay ninguna cruz, no hay nada que lo identifique como cristiano. La tumba es una columna con un cóndor, ¿no? Un cóndor que vuela libre. Y tiene varias placas de la masonería argentina dedicadas a él, y hay un detalle que es interesantísimo, que es la única tumba en el cementerio de la Recoleta que está marcada con carteles de cómo llegar. La de Vita, por ejemplo, que es la tumba más visitada lejos del cementerio de la Recoleta, no tiene ni siquiera no hay ninguna indicación de cómo llegar a la tumba de Eva Perón. Hay que preguntar, pero la de Sarmiento tiene carteles por todos lados. Y en el cementerio acá de La Plata, la única tumba que también está marcada así es la de Alejandro Korn, también otro famoso masón platense, que hay una logia que lleva su nombre. El cementerio de La Plata también tiene muchas historias.
Sí. Con las casitas esas que hay, no sé, bóvedas, no sé cómo se llaman. Sí, sí, mausoleos. Los mausoleos, sí. Según el tamaño. Uno los mira y ya con mirar te das cuenta que hay una historia ahí, ¿no? Porque no es algo normal. O sea, los 4 que estamos acá en la mesa vamos a ir a la tierra, cajoncito, algo, cualquier cosa, ¿no? Sino que más marcado, más que el de que eran familia adinerada, se ve que había algo más también, ¿no? Sí, para empezar, el Cementerio de La Plata, si vos ves el plano, reproduce al de La Plata, exactamente igual, con la plaza central, las diagonales y las calles. Eso fue como... El Cementerio de La Plata fue diseñado, por lo menos la parte central inicial, por Pedro Benoit también, por él, el ingeniero que firmó el plano de La Plata, porque el plano de La Plata no es obra de Benoit, eso es otra leyenda también muy conocida, pero bueno, él aprobó el plano, le puso el gancho, se podría decir. Bueno, y después diseñó lo que es el frente del cementerio, que también es muy parecido al de la Catedral de Buenos Aires y a la iglesia esta que decíamos hace un ratito, sí. Triangular, con columnas, bueno, sí. O sea, la forma de un templo, la entrada de un templo masónico básicamente, y el plano del cementerio reproduce el de la ciudad. Es como que la ciudad de los muertos, la necrópolis, reproduce la ciudad de los vivos, a La Plata. Inclusive, si nosotros vemos en el plano como está ubicada diagonal 74, diagonal 74 apunta desde la salida del sol, digamos desde el este hasta el oeste, que es el cementerio, desde la salida del sol hasta su muerte. O sea, eso también es simbólico, se supone. La ciudad no está ubicada de cualquier manera en el plano, porque los masones, justamente como eran arquitectos que contábamos antes, para ellos la geometría y la arquitectura son ciencias sagradas. Entonces la ciudad no podía estar ubicada de cualquier manera y el plano no podía ser dibujado de cualquier manera tampoco. Pero bueno, volviendo al cementerio, sí está lleno, inclusive hay muchos masones famosos como Vicente Isnardi, Cutaret, ahora no me acuerdo, hay un montón que las tumbas tienen símbolos masónicos. Hay un par de tumbas con símbolos egipcios inclusive que son muy llamativas. Como comentaba antes, la tradición egipcia tiene mucha influencia en toda la cuestión hermética y en la masonería también. Bueno, entonces hay tumbas que tienen relación con los misterios del velo de Sais, determinadas cuestiones herméticas. Y hay un mausoleo, el de Pajés, que es alucinante porque, si alguna vez van al Cementerio de La Plata, búsquenlo, porque tiene una esfinge de bronce. El tipo se hizo como una especie de... parece un templo tebano, o sea, de la Tebas de Egipto, y arriba hay una esfinge. Es una cosa impresionante, que es muy llamativo. Y bueno, evidentemente ese hombre también era masón, o por lo menos tenía conocimientos herméticos, alguna vinculación tenía. Bueno, se dice, he leído algunos libros, ¿no?, donde decían que, por ejemplo, Jesús era de una escuela hermética en Egipto, y que una de esas escuelas funcionaba en una de las esfinges, ¿no? Obviamente nunca encontraron nada. Sí, vos hablas de los esenios, sí, que era una escuela, claro, que supuestamente, porque Jesús desaparece a cierta edad cuando era muy chico y después vuelve a reaparecer a los 33 años directamente. Siempre se habló de eso, inclusive en la década del 40 se encontraron no me acuerdo, en las orillas del Mar Muerto unos papiros, los famosos papiros del Mar Muerto, que son como partes perdidas de los evangelios, donde hablaría de esa vinculación con los esenios. Obviamente que la iglesia oficial y el cristianismo en general, no hablo solamente del catolicismo, también hablo de que las iglesias evangélicas, todo ese tipo de cosas, no aceptan esto, no aceptan en absoluto toda esta vinculación de Jesús. Para ellos Jesús fue el hijo de Dios, encarnado, etcétera. Todo lo demás para ellos está fuera de cuestión. Pero de Jesús conocemos un año de su vida, ¿no? Claro. Los evangelios apócrifos, por ejemplo, que son supuestamente los libros que no quedaron dentro de los evangelios canónicos, que son los 4 que están en la Biblia, hay varios que son de la infancia de Jesús, donde habla cómo Jesús a los 10 años hacía milagros, cómo una vez se enojó con un amigo y hizo así, lo señaló con el dedo y lo mató. Son muy llamativos, o sea, se comporta como un nene con superpoderes, básicamente. Son muy interesantes. Los evangelios apócrifos son fáciles de conseguir, ahora en su momento eran imposibles, ahora los podemos leer hasta por internet, y la verdad que cuentan historias increíbles, siempre y cuando uno diga, bueno, creo o no, pero son interesantes. Sí, por lo menos desde la perspectiva más, digamos, más científica o más histórica, son muy interesantes. Claro, igual pensemos que es muy llamativo en cuanto al histórico,
que Jesús, que fue un personaje tan importante, sobre todo a partir de su muerte, toda la historia que hubo después, aparece nombrado muy relativamente en un libro de un historiador romano. Es muy llamativo que muchos científicos, muchos investigadores han elucubrado la teoría de que fue un personaje imaginario. Pero es como Homero, el escritor de la Ilíada, que también dicen que fueron varios. O sea, es ya meternos en una cuestión más profunda que por ahí excede a la charla. Sí, seguro. Pero es muy interesante, sí. No, pero la verdad que está para hacer una comilona, ¿viste? Sí, quedarse charlando toda la noche. En la radio. ¿Cómo no? He logrado callarme. Eso me llamó la atención también. Lo que yo te decía, bueno, te voy a decir que no es de extrañar también que haya tanto masón dando vuelta en La Plata, dadas las características, no solo por el fundador, sino también porque tenemos la universidad acá y es una de las ciudades que tiene una de las poblaciones universitarias más grandes en proporción con el resto de la población, ¿no? Claro, por supuesto, siempre vinculando la masonería con el conocimiento, obviamente. Exacto. De hecho, La Plata fue pensada, como te decía antes, como una ciudad del conocimiento, generadora de conocimiento, y el mismo plano. A ver, los talismanes que usaban los brujos antiguos eran un dibujo en un papel. Era una especie de dibujo que después se podía transformar en un medallón, en alguna cosa, siempre pensando como talismán, como un símbolo protector. Gente que ha estudiado mucho el tema, gente vinculada también con el hermetismo y todo, dice que el plano de La Plata es un talismán, el mismo plano, que ha perdido un poco su poder, de alguna manera, cuando algunas plazas, por ejemplo, Plaza Belgrano, que originalmente era un parque de muchas manzanas de extensión, fue loteado y terminó siendo la plaza que se ahora mucho más chica. Entonces, un talismán, cuando uno rompe alguna parte, pierde un poco su poder. Claro. Sí. Pero originalmente ese plano tan particular, era supuestamente un talismán. Inclusive un investigador me contó una vez que Dardo Rocha, él le gustaba recorrer las plazas en un cierto sentido, porque decía que eso le ayudaba a meditar. O sea, arrancando desde la plaza de 25 y 53, que realmente ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí. Desde ahí hasta la plaza Almirante Brown, iba recorriendo en un cierto sentido, encontrando el dibujo de lo que la cábala llama el árbol sefirótico, que eso también lo comentamos en los recorridos, que son como 10 entidades que toma la cábala, que se pueden encontrar también en el cuerpo humano, desde la cabeza hasta los pies, y que estarían representados en el plano de La Plata a partir de sus plazas y las diagonales. Entonces, lo que me contó este investigador, que Dardo Rocha recorría las plazas en el sentido del árbol sefirótico, buscando una forma de meditar. Él me lo dijo, o sea, este investigador lo llamó sin ningún tapujo, que La Plata era una especie de máquina de progreso del espíritu humano en base a eso. O sea, yo no sé si iría tan lejos, pero que el plano de La Plata tiene símbolos y tiene cuestiones que son en ese sentido importantes, eso es innegable. Los masones platenses, por lo menos uno de los masones con los que hemos hablado, nos dijo que los únicos símbolos masónicos en La Plata están en el plano, que se ve la escuadra del compás, que son símbolos tan importantes para la masonería, se ve el número pi, se ven el número fi, que es otro símbolo, que es el número áureo, vesica piscis, hay otros símbolos varios que están en el plano. Gualberto Reinal, el investigador que yo creo que lo mencioné antes, que habla de la historia oculta de la ciudad de La Plata desde un punto de vista ultracatólico, él ve otros símbolos, él aplica lo que se llama el alfabeto masónico, que es un alfabeto basado en líneas rectas, y él encuentra la palabra caos, encuentra palabras más terribles, como para él la masonería es algo negativo, encuentra símbolos negativos, encuentra el número 666 y otras cosas, porque él siempre lo ve de un punto de vista negativo. Que se podría buscar otros lugares de eso, inclusive hasta el mismo diablo, si vamos al caso, Lucifer significa portador de la luz, fue el primer ángel, fue el ángel que cayó en busca de conocimiento y es el que les ofrece a Adán y Eva una manzana que simboliza el conocimiento. Por eso hablamos hace un ratito que la serpiente, que fue originalmente un símbolo importante de conocimiento, terminó siendo un símbolo maligno. O sea, todo eso lo podemos discutir, pero Gualberto Reinal encuentra símbolos satánicos y símbolos muy negativos en la ciudad. Nosotros, cuando hacemos el recorrido sobre masonería, hablamos de eso y lo relativizamos, diciendo, bueno, Reinal encontró esto, nosotros hemos encontrado otras cosas, como por ejemplo hace un ratito también en Plaza Moreno, los jarrones con cuernos.
El tema de los cuernos, inclusive los cuernitos que hacen las estatuas, eran un símbolo de buena suerte, lo que se llama el cornuto. Cuando hacerle los cuernos a alguien, hacerle el símbolo ese, era como un símbolo de protección, era algo positivo. Después fue pasando a ser negativo por la vinculación con Satanás. Por ejemplo, la famosa estatua de Moisés que hizo Miguel Ángel Buonarroti tiene cuernos, porque los cuernos eran como símbolos de la iluminación, símbolos de conocimiento. Sí, bueno, en Grecia eran símbolos de poder. Claro, también, exacto. Los cuernos simbolizaban el poder, la sabiduría y demás. Claro, muchas figuras históricas y los dioses también se simbolizaban con cuernos. Con cuernos, exactamente. Sí, tal cual. Ahí, volviendo otra vez al cementerio, viste que son unos chicos que se compraron un dron, ¿no? Y están pasando por la ciudad. Sí. Estaría buenísimo que un día hagan el cementerio para mostrar ese plano que se vería, ¿no? De la ciudad. Sí, sí, porque claro. vos caminando no lo vas a ver. No, o sea, por supuesto. si yo me pongo a caminar la ciudad no veo la traza. La traza la voy a ver desde en el un aire. plano o desde el aire. Sí, sí. Y estaría Igual bueno. podés entrar ahora que tenemos Google Maps, ese tipo de herramientas, se ve perfectamente desde allí. Por ejemplo, No entré en Google Maps. sí. Pero sí, la gente vos decís que se llama La Plata desde el aire. Sí, Claro, sí, han fotografiado muchos lugares y me parece que tienen planeado el cementerio, habría que preguntarles. Sí, encontraron hasta algunas fisuras, algunas cosas en la catedral muy interesantes, como para repararlas, ¿no? Claro, la arqueología desde la invención del avión se utiliza mucho la foto aérea. Inclusive nosotros, un arqueólogo viendo un campo desde el aire, eso ha sucedido mucho en Europa. Uno puede ver cómo está la altura de ciertos tallos en una plantación y puede saber si hay una construcción enterrada. Entonces, bueno, esta gente con el dron también puede servir para eso perfectamente. Sí. Bueno, Y todos me dan a mí que puedo preguntar porque ya quedé anodada. Marcelo, los tiempos ya corren, pobre, y estamos a mediodía. Explícanos qué van a hacer con esto de los recorridos, cuándo van a ser, para que el oyente sepa. Perfecto. Sí, nosotros tenemos este domingo a las 9:30 de la mañana, nos encontramos en Plaza Moreno para hablar sobre masonería en La Plata. Es nuestro recorrido más requerido, más solicitado, el más visitado. De hecho, hemos llenado el cupo y vamos a hacer otro el 3 de mayo sobre el mismo tema. Es un recorrido a pie que empieza en Plaza Moreno, sigue por determinados puntos del centro de la ciudad y termina en este templo masónico en 46, 2 y 3. ¿Cómo puede hacer la gente para anotarse? Sí, para este domingo, como te ya está decía, el cupo ya lleno, está pero para el próximo. Por supuesto, sí, nosotros tenemos una página en Facebook que es facebook.com/La Plata Ciudad Oculta, todo junto. Tenemos un correo electrónico también que es laplataciudadoculta@gmail.com. Y bueno, también nos pueden llamar por teléfono, les paso mi celular también si el que quiera, que es 221-600-70-67. Sino también, que se comuniquen a la radio porque también, vos te comunicaste con él y te lo podemos pasar. Sí, por supuesto, ahí están nuestros datos. Pueden comunicarse para ver cómo son nuestros recorridos, cómo... El tema de los túneles. También, bueno, sí, eso hablamos mucho fuera del aire, claro. Sí. El tema de los túneles, yo te comentaba, hago un repaso rápido. Sí. El gran problema que hay es que hay poco para mostrar. O sea, podemos hablar un montón, sobre todo basados en leyendas urbanas y en el boca a boca, como algo que me contaste vos hace un ratito, que yo no sabía, me quedé alucinado, no lo voy a revelar acá. Pero la bóveda de comercial. Exacto, bueno. Pero hay poco para mostrar, salvo caminar por una calle y decir, bueno, acá se hundió la calle, acá pasó tal cosa. Al lado estaba la iglesia. Claro, tiene muchas. El túnel de Plaza Malvinas se abre en horarios muy reducidos también y es muy difícil llevar turistas ahí, salvo arreglar previamente, es complicado. Pero sí, los túneles es un tema que a todo el mundo le interesa y que nosotros cuando hablamos de mitos urbanos lo mencionamos también como un tema más. Pero está la idea de hacer un recorrido sobre túneles. Primero hay que ver, encontrar lugares puntuales sobre cómo, para mostrarlos. Yo le contaba que cuando éramos chicos, que con mi hermano, llegamos hasta el Ministerio de Salud. Y él no sabía que si vos seguías, había otro. Pero otra travesura de chico, le comentaba yo.
Y lo del comercial es muy lindo, te digo que es muy lindo, trabajamos juntos en el comercial y él lo sabe también. Mira. Interesante. Marcelo Metaller, un placer, te vamos a llamar. Sí, yo me quedé con ganas de otra charla. De otra charla, pero aparte de otra charla con comida, sentarnos, también en vivo, porque es increíble. A mí me sacaste de bastantes miedos, porque para mí era todo tabú, todo más de los Simpsons, viste que yo te dije, el capítulo de los Simpsons fue lo que más me marcó, así que bueno, un placer y gracias por venir acá a la radio. No, gracias a ustedes por invitarnos a todos. Bueno, justo Sí, hoy puedo todo. venir yo solo, pero bueno, somos 4 y el agradecimiento y el placer es nuestro, es de los 4. Y cuando quieran traer algo, nosotros enseguida lo fomentamos y hacemos esta charla que fue dulcísima. Bueno, muchísimas gracias. Placer.